Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. De fe, Hechos los Apóstoles. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios sea bendiciéndolos grandemente en el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Qué bueno nuestro Dios. Amén. Hechos los Apóstoles, capítulo 12. Capítulo 12. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Ya usted oró, ya usted clamó, ya usted intercedió, ya usted gimió, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. ¿Y se arrepintió? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de la oración sin cesar. Amén. Porque estamos dándole fuertemente en este año. Diga conmigo, fuertemente a la oración. ¿Cómo es? Amén, gloria a Dios. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, viene lo más maravilloso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Qué hacía la iglesia? Orar. ¿Cómo lo solucionaban todo? ¿Cuál era el secreto? Orar. Amén. Orar fuertemente, orar sin cesar. Esto es un año para orar sin cesar. ¿Cuánto quieren respuesta? ¿Cuánto quieren bendición? ¿Qué tenemos que hacer, hermano Jaime? ¿Cómo? Servirle al Señor, ¿sí o no? Alabar el nombre de Jesús. Orar sin cesar. ¿Usted sabe qué es orar sin cesar? ¿Ah? ¿Qué es orar sin cesar? Amén. ¿Qué es orar sin cesar? Continuamente, ¿cierto que sí? Siempre, todo sin cesar, toda circunstancia, hermano, llévala a la oración. Entonces hay que volver a la oración. Amén. El enemigo, toma asiento. El enemigo ha querido quitarnos ese privilegio, quitarnos ese estándar, esa relación. Porque ¿qué es la oración? Diga, una relación. ¿Qué es la oración? Así como tú tienes una relación con Dios para estar con Dios en un momento específico, la oración es una relación con ¿quién? Entonces usted no puede dejar que el enemigo corte esa relación de la oración. Amén. Y el mundo, Satanás y todo lo que en estos tiempos estamos viendo, quiere cortarte los problemas, cortarte la oración, impedirte, conjurarte, estancarte, quitarte las fuerzas, ponerte desánimo, ponerte muchas cosas. Pero la iglesia, de hecho los apóstoles nos muestran que todo lo solucionaban orando sin cesar. ¿Orando cómo? Sin cesar en el nombre de Jesús. ¿Cómo tenemos que hacer? Orar sin cesar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto es la gloria al Señor? Amén. Y esto es importante, iglesia. Orar es algo que viene de parte de Dios, que Dios pone en tu corazón. Y que usted es algo espontáneo, algo que nace de ti. Algo que ¿qué? Diga, algo que nace de mí. Algo que ¿qué? Algo que ¿qué? Sí, hermano. Es que la iglesia ora, hermano, pero Dios quiere que tu oración sea fructífera. Diga, fructífera. Amén. Que dé fruto, que dé ¿cómo? Que no oremos por orar. Jesús le dijo a los apóstoles, no ore como los fariseos. ¿Sí o no? Los fariseos, ¿qué hacían? Oraban para ser vistos por los hombres, pero no tenían respuestas del cielo. Y Dios quiere que usted, tu oración, hermano, sea una oración de impacto. ¿De qué? De impacto. Amén. No es algo que usted le va a decir al de lado, tiene que orar. Si escucha que el pastor le está diciendo que tiene que orar, no. Amén. Déjelo en paz al que está a tu lado. Déjelo en paz, déjelo tranquilo. Amén.
Así es. No es algo que tiene que cuestionar, es algo que usted va a impartir. Diga, la oración es algo que se va a impartir. ¿Que se va cómo? Impartir. Aquí en la iglesia vemos un testimonio maravilloso. Entonces dice que Pedro, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y no se pusieron a hacer otra cosa. No, pues oremos para que Dios, hermanos, quebrante los cerrojos y Dios toque allá a los que tiene que tocar y Dios les hable, porque Pedro es inocente. ¿Por qué estaba Pedro en la clase? Por predicar el evangelio. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué estaba Pedro en la cárcel? Por predicar el evangelio, ¿sí o no? El mismo que lo había llamado, él mismo lo iba a defender, porque le estaba sirviendo a Dios, ¿cierto que sí? Y usted y yo le vamos a servir a Dios con todo el corazón, con toda perseverancia al Dios vivo. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Entonces esto es bueno, iglesia, donde Dios nos está enseñando que es un año para orar sin cesar. ¿Orar cómo? Orar. Tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el empleo, tienes problemas que esto. Ore. ¿Qué dice la palabra? La oración del justo puede. Pero dígale al que está a tu lado. Allí vimos las características. Diga, oren en el Espíritu. Amén. Mire, hermano, aprenda cuando usted está orando, aprenda a comunicarse con Dios. Relaciónate con quién. No mire quién llegó, no mire que el de lado está orando. No, hágalo tú. ¿Qué tiene que hacerlo? Usted, porque usted necesita vida espiritual. ¿Sí o no? Así es, iglesia. Mire, seamos entendidos, porque la oración lo cambia todo. Ya vamos a mirar partecitas. Vamos a mirarlo en el capítulo 9, ahí del mismo Hechos los Apóstoles. Entonces vamos a mirarlo, algo que la palabra de Dios nos habla, algo que la palabra de Dios nos ministra. Amén. Porque qué fastidioso es, hermano, sentarse cuando alguien, hermano, mire, yo cuando era oveja, hermano, y sigo siendo oveja, si hay alguien que está ahí molestándome, yo me voy. ¿Por qué? Porque tengo que tener respeto por la persona que está ahí. Número uno, respetar el predicador, el conferencista, bueno, respetar los que están a mi lado, porque eso se tiene que hacer un cristiano. Pero hay personas que están de lado y dele, se escucha lo que dice el pastor, ore, ore. Uy, hermano, eso es algo como fastidioso. ¿Cómo es eso? Fastidioso. Es algo fastidioso, ¿cierto que sí? Uno tiene que salir de ahí. O usted, ninguno lo está mandando a orar por el otro, y sale y ora por el otro y lo sacude. Hermano, porque usted quiere sacudirte, sacúdete solo, ¿sí o no? Pero Dios quiere que usted crezca, porque la oración es algo que se imparte a su nombre. No es algo impuesto, no es algo como. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor, enséñanos a orar como Juan, Señor, sus discípulos. Amén. Y dice que Jesús cogió y le puso las manos. ¿Qué le dijo? Cuando oren así, ¿sí o no? Padre nuestro que está donde. Entonces, ¿qué hizo? Los enseñó a presentarse delante de Dios. ¿Cierto que sí, hermano? Entonces, deje de ser fastidioso, dice el que está a tu lado. Amén. No aprenda. Amén. ¿Sí o no? Deje de ser como. Así es, iglesia, de verdad. Y usted por eso usted no van a orar, no van a clamar. No, es algo que le tiene que nacer. ¿De quién? De ahí que usted fue impactado. Uy, es que cuando de verdad voy a aprender a orar, porque cuando ora, ¿sí o no? Es que cuando ora mi mamá, es que de verdad es que los demonios chillan, ¿sí o no? Es que cuando mi papá ora, es que se ve que eso traquea, ¿sí o no? Es que se oye. Entonces eso es aprender a orar a su nombre, porque vamos a aprender a qué orar, pero tenemos que aprender los principios básicos. Primeramente, diga el que está a tu lado, reverencia. ¿Cómo es? Reverencia. Aprender a orar no es que me voy con el celular y me voy quién me llama, a ver qué mensaje me llega. No, aprender a orar es con Dios. ¿Es con quién? ¿Es con quién? Es con Dios. Y eso es lo que dice la palabra de quién, del Dios de gloria. Entonces vamos a mirar en la Biblia un testimonio muy importante
aquí en la palabra de Dios. Amén. Un testimonio en el capítulo 10. ¿Estamos ahí? Capítulo 10. Entonces hay en Hechos los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de compañía llamada italiana. Quiere decir que era un capitán, bueno, un general, y tenía a su cargo un batallón. Piadoso y temeroso ¿de quién? De Dios con toda su casa. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran las características de la vida de él? ¿Cómo lo dice la Biblia? Piadoso. Dígale al que está al lado, así como usted piadoso, ¿sí o no? Así usted temeroso. ¿Cómo era? Temeroso a Dios con toda su. Ay, qué lindo, ¿cierto que sí? Usted tiene que volver a hacer eso. Diga, yo tengo que volver a recibir esa autoridad. Diga, levanta tus manos. ¿Cuántos quieren bendición? Diga, yo quiero que toda mi casa tema a Dios. Amén. Yo quiero como Cornelio, alabar el nombre de Jesús, que toda mi casa vuelva a temer a quién. Dice, y con toda su casa, ¿cierto que sí? Y que hacía muchas, la palabra limosna no es correcta, sino que hacía muchas ofrendas, daba, haga de cuenta como una fundación, daba cosas gratis. Amén. No limosna, la palabra limosna es ¿qué? Miseria, ¿sí o no? ¿Qué es la palabra limosna? Dar de lo que usted no semáforo aquí de Uitama, la gente que pide, dame una monedita, y usted no saca la más grande, sino saca la más viejita, la más mojosa, y se la se la da. Entonces Dios no es un Dios de limosna. ¿No es un Dios de qué? Diga conmigo, Dios no es un Dios de limosna. Ni quiere que diemos limosna, ni hemos recibido de limosna. De Él hemos recibido bendiciones. ¿Cómo decimos de Él? Bendiciones. Que hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios. ¿Cuándo? Ahí tiene punto y coma. ¿Qué hacía? Oraba Dios siempre. Dice que Cornelio oraba a Dios ¿cómo? Siempre. Siempre, diga conmigo, siempre. Siempre. Levanta tus manos y diga, yo quiero orar siempre, Señor. ¿Yo quiero qué? Orar Dios ¿cuándo? Siempre. Y Cornelio oraba a Dios siempre. No era, ay, hoy no tengo tiempo. Siempre. No, es que me cuidé tarde. Siempre. Amén. Entonces una disciplina, diga conmigo, disciplina. ¿Qué tenemos que tener como iglesia? No es que me volvió la cara, hoy no voy a la iglesia. No es que me amaneció un ojo. No es que me amaneció una pestaña, caía. Eso es que perdía, ¿sí o no? No, deje de ser emocional. Tenemos que ser como siempre. Siempre, ¿cómo es? Siempre en el nombre de Jesús. No, es que me encontré al vecino y es que me habló mal del pastor, entonces eso me desmotivó. No, usted siempre desmotivado, es que usted no sabe, ¿sí o no? Pero cuando yo tengo algo en mi corazón, cuando yo sé que mi responsabilidad, mi conexión con Dios. Mire, los que tienen el ritual del tinto, cuando a usted, hermano, la vecina, un tinto, 20 minutos y no le trae el tinto, y usted sigue como perseverando hasta que le traigan el tinto, ¿sí o no? Yo lo llamo el ritual del chocolate, ¿sí o no? Así es. Yo voy a casa de los hermanos, pastor, ¿le puedo con chocolate? No, hermana, ¿sí o no? Pero de todas maneras haga artico, ¿sí o no? Y el chocolate ahí viene, y hasta que lo logran a uno hacer, tomas un poquito de chocolate, hermano. ¿El ritual de qué? Del chocolate, ¿sí o no? Y la gente persevera, ¿sí o no? Que se acabó, no, ya lo compramos, ¿sí o no? Pero ahí está el chocolate, ¿sí o no? Entonces eso mismo Dios quiere con la oración a su nombre, que sea también como siempre, como siempre, porque vamos a orar este año como sin cesar. ¿Sin qué? ¿Cuánto quieren respuesta? ¿Cuánto quieren bendiciones? Porque se llama consagración. ¿Cómo se llama esto? Consagración. Porque lo que yo declaro comenzando el año, eso vendrá para mi vida, a su nombre. ¿Qué estoy haciendo? Marcando, señalando
estoy dedicando en el nombre de Jesús con este ayuno, ¿cierto que sí? Y dice la palabra de Dios, y este vio claramente una ¿qué? Visión. Entonces diga conmigo, la oración siempre, el orar siempre, ¿qué trae? ¿Qué activa? ¿Qué trae, hermano Jaime? Entonces, ¿qué trae la oración para ti, hermano de la iglesia, audiencia que está allí? Va a traer una visión, va a mejorar tu visión, va a traer claridad de las cosas. ¿Qué va a traer? Claridad. El pueblo que no ora, por eso, hermano, es la que mira televisión, ¿sí o no? No tiene visión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace el celular? ¿Qué hace la tecnología? Le roba la visión. Pero el que ora siempre le mejora la visión a su nombre. Amén. Diga, este año voy a ver mejor las cosas, porque la oración te va a renovar, va a traer claridad a tu visión. Amén. ¿Qué le va a traer? ¿Qué le va a traer? ¿Qué le va a traer? Una mejor visión de ver las cosas. Una mejor ¿qué? Visión espiritual. ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasa. Cuando estoy metido con Dios así, hermano, las cosas fluyen, las cosas son más claras, como que, ¿sí o no? Uno entiende y hay una revelación, ¿sí o no? Y dice Taver, es que sentí anoche venirme, ¿sí o no? Y después que quería irme por la mañana, pero Dios dijo, vaya esta noche, ¿sí o no? ¿Qué hubo? Una claridad, una visión. Y el camino solo, todo bonito, ¿sí o no? Y todas las cosas, porque Dios le dijo, ese se llama visión, que Dios le puso claridad. Y dijo, el camino va a estar, eso se llama visión. ¿Se llama cómo? Visión. Amén. Y eso es lo que el pueblo le falta. ¿Qué le falta? Diga, visión del reino. ¿Quién activa la visión? La oración. Siempre la oración sin cesar. Si uno diga, esa es la gasolina. Si uno, sin la gasolina el carro no arranca. Si uno, si la gasolina no, el carro no me lleva a ningún lado. Ahí tengo el carro, está de buena marca es el carro, está suavecito es el carro. Si uno, pero si no le echo gasolina, ahí me queda, ¿sí o no? No me lleva, no me transporta. La oración te transporta al cielo. La oración te lleva al cielo y te dice, mire, y el Espíritu comienza a abrir una dimensión, a abrir un secreto, a tener revelación por el Espíritu, se va la carga, se va la pesadez. Amén. Y dice, no, yo como que estoy llegando culto al altar. Uy, yo siento en el Espíritu que estoy llegando tarde a la iglesia, estoy llegando al amén, ¿sí o no? Yo tengo que madrugar más a las cosas de Dios. Dios comienza ¿a qué? A mostrarle. Por eso el enemigo le roba a la gente, lo ocupa en otra cosa para dejarlo orar, porque el pueblo sin visión se frena. ¿Se qué? Se frena. Amén. Pero cuando hay visión, el pueblo se libera. ¿Se qué? Se libera. Por eso Moisés le decía a Faraón, deje ir a adorar el pueblo a su nombre. Amén. Moisés, ¿qué fue? Una revelación que Dios le dio a Moisés. Y le decía, Faraón, así dice Jehová, deje ir a adorar el pueblo en el desierto. Amén. Y los momentos que Faraón decía, sí, vaya, y el pueblo ya oraba, ¿sí o no? Y el pueblo, cada vez que oraba, el pueblo como que, uy, sí, tenemos que salir de la cautividad. Uy, sí, tenemos que renunciar a Egipto. Tenemos que renunciar, ¿sí o no? Porque ¿cuál era la palabra que tenía en la boca Moisés? Deje ir el pueblo para que vaya ¿a qué? Adorar. ¿A qué? Adorar. ¿Sí o no? Hasta que el pueblo todo se contaminó de la palabra orar, de adorar, se afectó de eso. Dijo, no, sí, nosotros que hacemos acá haciendo ladrillo, nosotros que hacemos esclavos de esto, no, vamos a adorar porque Dios nos tiene una tierra prometida a su nombre.
Amén. ¿Una tierra qué? Pero ¿cuál fue, hermano, la palabra clave? Deja ir el pueblo a adorar. ¿A qué? A adorar. Amén. ¿Qué trae la adoración? Diga visión. ¿Qué trae? Visión. Este vio claramente una visión. Dice la palabra en el verso 3. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Qué más trae la oración? ¿Sí o no? Visitación, diga activación de ángeles. ¿Qué trae esto? Activa ángeles, ¿sí o no? Así es. Activación de ángeles. Ahí, ¿sí o no? Está el hermano Jaime haciendo una pared y el ángel llegó. Usted sintió que lo empujaron. ¿Y usted, quién me empujó? ¿Sí o no? Pero él acababa de orar. Pero el ángel, ¿qué hizo? Lo empujó y usted que se mueve y se cayó ese bloque, ¿sí o no? Sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué se llama esa? Diga activación. Porque ¿qué hizo el hermano Jaime antes de comenzar a trabajar? Orar, ¿sí o no? Y cuando está orando, los ángeles están ahí. Eso es lo que hace el orar. Se activa, mira, toda la garantía, hermano. Y por eso Dios nos está diciendo orar sin cesar, en todo tiempo. Entonces un ángel vino y le habló. ¿Cuánto hace que usted un angelito no viene a hablarte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decía diablo. ¿Cuánto hace que un pajarito eso no viene a hablarte? ¿Sí o no? Pero vamos a volver a activar otra vez en el nombre de Jesús. Que se activa los ángeles. ¿Que se active qué? Los ángeles. ¿Usted ha visto ángeles alrededor de tu vida? ¿Sí? ¿Sí los has sentido o no los has sentido, iglesia? ¿Sí? Claramente que sí, hermano. Pero hoy vamos a ser, hermano, más claro en esto. Vamos a anhelar lo que usted le diga. Los voy a ver que van a entrar mientras que yo estoy orando. Imagínense, estaba Cornelio orando y dice que un ángel llegó y entró. ¿Sí o no? Qué lindo que entre un ángel y le diga hoy, ¿sí o no? Le hable. Este es el mensaje que Dios le dice. Dios ha escuchado tu oración, por lo cual he estado pidiendo. Dios dice que lo que he estado clamando, Dios se lo va a dar. Amén. Porque ¿qué vino a traer el ángel? Traerle. ¿Qué vino a traer el ángel? A traerle las buenas nuevas. ¿Qué vino el ángel? Hermano, activemos los ángeles. Los ángeles, la palabra dice en hebreo que están en el servicio de los hijos de Dios, de los santos de Dios. Alaba el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué le dijo? Cornelio, Luis Enrique, Jaime. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Rosita, Absalón. Amén. Iglesia. ¿Cómo se dirigió? Con nombre propio, ¿sí o no? Sería bonito que entraron allá donde usted estaba orando, ¿sí o no? Alabar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso usted ahí en la película Cuarta de Guerra, cuando el pastor le vende en la casa de donde la abuelita oraba, él entraba y decía, ¿sí o no? El que sentía en el Cuarto de Guerra, la película, es que esto está impregnado de oración. Es que aquí alguien oraba, es que aquí alguien clamaba, es que aquí se siente, es que aquí eso tiene que pasar. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así es, iglesia, hermano. Que la gente diga: aquí se ora, aquí se siente. Aquí cuando entra a esta casa dice: uy, wow, aquí se siente el abrazo de papá. Aquí se siente el peso de la atmósfera. ¿Sí o no? Cuando llega la gente de esta casa, tus invitados que están ahí en tu casa dicen: Ángeles, usted convive con ángeles. ¿Sí o no? Así es, hermano. ¿Cuánto lo vamos a creer que eso será realidad? Diga: va a ser realidad de aquí en adelante para mi vida. ¿Qué va a ser? Va a ser realidad para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra, le dijo Cornelio, él mirándole fijamente, atemorizado, porque fue una experiencia como
Que él no la esperaba, que no la qué. O él ya estaba previsto de esto. No, Cornelio era gentil. Los que estaban, hermanos, adaptados a vivir con esto eran los apóstoles, ¿sí o no? Moisés, ¿sí o no? José, que se le paró un ángel allá, ¿sí o no? Todos. Pero los gentiles no. Él sintió ¿qué? Fue una experiencia que él, la primera reacción fue sentir como temor. ¿Qué sintió? Se atemorizó. ¿Qué es? Dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. Amén. Diga conmigo, mis oraciones y tu limosna han subido para memoria de qué? Delante de Dios. ¿Sí o no? Tus ofrendas, tus diezmos, tu semilla, tu siembra, tus oraciones van acompañadas en ayuno y oración. Esto va a activar esto a su nombre. Diga activación. Amén. ¿Qué va a pasar esto? Visitación, activación, como tú lo quieras llamar en el nombre de Jesús. Pero esto es lo que activa el reino. Esto es lo que activa lo angelical. Esto es lo que activa lo divino. Y no hay otra fórmula, no hay otra cosa. Es que me voy a que el ungido me ponga aceite aquí. Es que voy a ir a la campaña tal a ver si me soluciona. No, hermano, diga, la solución está en la oración. Amén. ¿A dónde está la solución? Hermano, ¿cuánto hace que personas les parece sencillo dejar de orar? Iglesia, mire, yo puedo estar enfermo, yo me paro. Digo, papá, no voy a orar como cuando está sano, pero aquí estoy, me presento. Mire, en el trabajo, ¿usted qué hace? No he podido trabajar hoy, pero he hecho la llamadita. Jefe, es que amanecí hoy, no puedo levantar cabeza. Entonces le informo para que hoy no puedo ¿qué? Ir, ¿sí o no? ¿O usted se informó? ¿Usted no le avisa al jefe? ¿Sí? ¿Sí, Jaime? Es que hay que hacer una llamadita. Entonces, ¿qué hay que hacer con el jefe de los cielos? ¿Qué hay que hacer, taberita? ¿Sí o no? Clama a mí, yo te respondo, Señor, ay papá, tengo unas ganas de orar, pero no puedo. ¿Sí o no? Que me duele la barriga, me duele por la cabeza, Señor. Entonces, papá, hoy voy a estar menos tiempo, papá, pero aquí estoy. Te doy gracias, Señor. Ayúdame, defiéndete, misericordia, porque no podamos presentar delante de ti. Amén. Y Dios te dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. Siempre. ¿Cómo? Siempre. Siempre dice la palabra, constante, permanente. Y eso es lo que vimos. ¿Qué dice la palabra allí en donde lo leímos? Allí en el capítulo 12:5. ¿Cómo dice? Sin cesar. Sin cesar. Orar sin cesar. Entonces aquí dice la palabra de Dios, iglesia. Esto dice que esto, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer esto, hermano? Tus ofrendas, tus diezmos, y tus oraciones y el ayuno, ¿qué va a hacer? Memoria. Memoria todos los 12 meses. Memoria para todo, iglesia. Por eso estamos consagrando. Por eso estamos dedicando. Por eso estamos haciendo las primicias del ayuno, primicia económica y primicias de abundancia a su nombre. Porque eso va a ¿qué? Hacer memoria para siempre. ¿Memoria cómo? Para siempre. Así es, mire, iglesia. Hoy el día en los apartamentos, los que riendan, los que, bueno, las casas, bueno, ¿cómo se llama eso? Donde ya hay un sitio donde uno ya, la aseguradora, todo, bueno, las mobiliarias. Consigna 1 millón, adelante. Y dejo 1 millón ahí de base por si. ¿Cuánto usted se va sin pagar? ¿Sí o no? Pero usted tiene que dar un soporte allá, ¿sí o no? Algo allá. No sé cómo lo llaman, ese se me olvidó en el momento. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos ¿qué? Dando un aporte adelantado. ¿Qué estamos? Dando un aporte, iglesia amada del Señor. ¿Para qué? Diga, garantía. ¿Qué es eso?
está garantizando la bendición todo el año a su nombre. Amén. Pero ¿cómo la vamos a seguir activando? Diga, orando siempre, sin cesar, dice la palabra de Dios. Y dice tus oraciones, dice la palabra de Dios, verso 5, que dice, y envió pues ahora hombres. ¿Qué le dice ahora? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿qué? A Pedro. Entonces, ¿qué dice? Diga conmigo, Dios activa las conexiones. ¿Qué hace también la oración? Diga, conexiones. ¿Qué pone Dios? Conexiones. ¿Tú necesitas conexiones? ¿Sí? Levanta las manos los que necesitan conexiones. Diga, este año voy a tener conexiones de reino. Amén. Y nada menos, ¿con qué lo estaba conectando? Con Pedrito, que era la columna en el momento, ¿sí o no? Usted necesita columnas, conexiones con columnas, hombres y mujeres de Dios a su nombre. Conexiones con, lo va a conectar también en este año, dice Dios, con personas que, hermano, donde Dios dice va a ser el camino más corto para ti. Amén. Y usted dice, pero en este hospital, ¿quién me podrá ayudar? Yo he venido y no, que me dicen y no me quieren ayudar, que tengo que no sé qué. Dios dice, te va a poner conexiones ahí. Amén. Va a poner conexiones en este pueblo, va a poner conexiones en ese lugar, va a poner conexiones a su nombre. Amén. Y eso es lo que dice las conexiones. Diga conexiones. Un año para tener ¿qué, Jaime? Conexiones, ¿sí o no? Y esa hora de que en general, y uno dice, ¿quién está construyendo ahí? No, ese tipo por acá no viene. Pero Dios, y usted habla con el otro maestro, dice, tranquilo, yo. ¿Sí o no? Dios pone a alguien para que se conecte con el jefe de esa obra, ¿sí o no? Amén. Y usted resulta hablando directamente con el jefe a su nombre. Amén. Pero ¿quién mueve todo eso? Diga, la oración. ¿Cuál? Sin cesar. La oración, ¿cómo? Sin cesar, ¿sí o no? Alaba el nombre de Jesús. Sin desmayar, sin impedimento, sin interrupción a su nombre. Y eso es lo que habla el Señor en esta hora. Y dice, posa en casa de ¿qué? De casa del cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que necesita que hagas. ¿Quién le dio toda esta información? El ángel. Usted necesita información, ¿sí o no? Yo creo que Pedro se sorprendió, dice, pero el Señor se lo tiene uno vigilado, ¿sí o no? El Señor sí sabe dónde se queda, a dónde vive, a dónde come. Por eso, hermano, usted necesita esa conexión, esa comunión con Dios. Amén. ¿Cuánto la vamos amén? ¿Cuánto la vamos? Esto no es solamente para el pastor, la pastora y los hermanos. No, diga, esto es para mí. Esto es para mí. Dios me está hablando hoy. Hermano Jaime, que usted diga, Dios me habló. Amén. Y los ángeles, vaya ya, mire, él es tal, y él está en la calle derecha, y él vive en el tal esquina, y él golpee, que ahí está a su nombre. Vamos a entrar en ese avivamiento, vamos a entrar en esa presencia, vamos a entrar en ese poder, vamos a entrar en esa gloria, porque en ti está eso, porque tú lo activaste. Amén. Sacaste el miedo, la pereza, el desánimo. Ahora usted ora constante. ¿Cómo ora? Siempre, siempre hay una activación, hay revelación, hay contestación, visitación de ángeles. Y Dios le dice a dónde se va a encontrar eso que tú necesitas, en qué carrera, en qué dirección, y quién es la persona que te va a ayudar. Es Dios que nos va a ayudar en este año de esta misma forma. Si el Señor lo hizo con Cornelio y Pedro, lo hará contigo a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que el Señor te dice en esta hora, iglesia. Es Dios el que trae claridad, una visión, dirección, activación en este año para tu vida. Amén. Así es, iglesia. Que la gente diga, ¿y usted por quién le dijo eso? Papá Dios. Y
¿Y por qué me conoce que yo me llamo Martín Caballero? Porque Dios me dijo que así se llamaba usted. Uy, tu Dios, oye, esa es la clase de conexión que yo necesito, dice el jefe. ¿Y qué tengo que hacer para también recibir? Hermano, ya usted se va a ganar esa alma para el reino de Dios. Amén. Porque ya usted no vive una religión, dígale el que está a tu lado. Ya usted vive una relación con Dios. ¿Cómo se llama eso? Una relación con Dios. Una relación con Dios. Una relación con Dios. No con gente, hermano, que anda con religión, sino con ¿qué? Una relación con Dios. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que Dios nos habla. ¿Qué más dice la Escritura? Amén. Y dice la palabra de Dios. Y ese dice posental en el mar, que dice Dios junto al mar, y Él te dirá lo que necesita que hagas. Y dice ahí el ángel que hablaba con Cornelio. Llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que asistían, dice la palabra de Dios, lo cual envió a Jope. Y después de haberles contado todo, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Léalo ahí. Para orar acerca de la hora sexta. Amén. Dígale que está a tu lado: Dios junta a los embarazados. ¿Qué hace el Señor? Amén. Así como decimos aquí en esta casa, un carente busca otro carente, un ladrón busca otro ladrón. Aquí podemos decir: Dios busca a los embarazados del Espíritu. Dios busca a los que oran constantemente. Dios conecta. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le puso a Pedro? En ese verso, ¿qué hizo el Señor con Pedro? A esa hora sexta, ¿qué hizo el Señor? Que era las 12 del día. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Le puso el sentir de subir ¿a dónde? A orar. ¿Por qué? Porque venían unos siervos. Y los siervos que venían, ¿cómo venían? También por una revelación de orar. ¿De qué? De orar, de clamar, dice la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué hubo? Diga, una conexión. ¿Qué hubo? Una conexión. Entonces Dios tenía que conectarlo, porque lo que el ángel le dio venía de una activación. Y Pedro, siendo Pedro el ungido apóstol, Dios también lo puso a orar para poder entender lo que venía en camino para él, para poderlo discernir, para poderlo entender. Y eso es lo que hace Dios. Diga, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace ¿quién? A una mujer, a un hombre de oración, Dios, ¿qué le va a entregar? A una piedra de oración. Amén. Así es, iglesia. A un fastidioso, que le entrega? A otro fastidioso, ¿sí o no? Así, hermano. A un hombre de fe, Dios, ¿qué le entrega? A una mujer de fe, un hombre de fe. Eso es lo que hace aquí la palabra de Dios. Por eso usted nos diga, el que no haga nada humanamente. No tenemos que ¿qué? No tenemos que apresurar o hacer cosas humanamente porque es que a mí se me parece. No, eso es tiempo perdido. Eso se llama trabajar si quiere, como Jesús le dice en el capítulo 6, si quieren trabajar, trabajen por el pan que da vida eterna. Amén. Pero ellos venían de un camino largo porque vieron a Jesús a comer, a hacer el pan. Dijo, vamos a poner la mejor panadería en Judea. Ellos querían poner la mejor panadería. ¿Por qué? Porque pan gratis, pan como. Pero Jesús dijo, trabajen. ¿Qué le dijo? Trabajen por el reino de los cielos. ¿Sí o no? Donde no perezcan a su nombre. Quiere decir que en el mundo que uno trabaja por el mundo es perecedero. ¿Cómo es? Pero la palabra de Dios nos habla en esta hora y en este momento de algo especial. ¿De qué nos habla, iglesia? Diga, Dios pone conexiones divinas. Amén. A una mujer de fe, Dios, ¿qué le pone? A un hombre de fe. Algo espiritual. Eso es lo del reino, eso es lo de Dios e iglesia.
Y Dios nos habla de esto hoy, de estas cositas tan maravillosas, iglesia. ¿Cuánto la gloria a Dios? Por eso uno muchas veces, ay, no, es que yo me quiero casar. Hace poquito casé a alguien, hermano, yo pues no tenía ningún impedimento de casarse. Eran libres los dos y estaban viviendo ya, iglesia. Pero para mí fue tan cómodo, tan molesto, ay, tan horrible, tan desesperante. Yo por poco salgo corriendo de esa boda, iglesia, porque no les veía, hermano, eran como la gota de agua y la gota de aceite. No veía nada ahí. Y esta es la hora que no veo qué, porque no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué se estaba cansando? Porque había quedado embarazada. Eso no pinta para un matrimonio. Bueno, se cometió pecado, adulterio, pero eso no quiere decir que tengo que casarme. Se cometió un pecado, el pecado ya está hecho, tengo que arrepienta. Pero eso no es para que yo consuma un matrimonio. Decía yo, por eso. Decía yo, qué tipo tan difícil. Porque en una boda, ¿qué es? Donde le salen las lombrices románticas, ¿sí o no? Pero eso no le salió la lombriz, le salió él y él, ¿sí o no? Amargo. Si en la boda era amargo, ¿cómo era lo otro? Y la pobre otra estirándole, ¿sí o no? Es difícil, iglesia. Si yo, eso no tiene que ser así. Pero la hermanita se le metió que tenía que casarse y que tenía que, y que no sé cuándo. No, por favor. Sí, Dios quiere que las cosas sean conexiones divinas, que haya, ¿cómo se llama eso? Que haya química, que haya antipatía, que haya amor, que haya cariño, que haya vínculo, que haya el mismo sentir, ¿sí o no? Los mismos sueños, ¿sí o no? Aunque no tengan el mismo tipo de sangre, ¿sí o no? Pero que, hermano, que sea algo que se una a la misma realidad, al mismo sueño. Pero eso, un yugo desigual, eso es difícil. ¿Cómo es? Pero Dios no quiere que usted y yo seamos un yugo desigual en este año, sino, hermano, la armonía de Cristo a su nombre. Diga, una armonía. ¿Una qué? Una armonía con lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Una unidad con Cristo, una unidad en la oración, una unidad en el ayuno, en las vigilias, hermano. Vamos a activar esto y esto va a pasar contigo, con tus hijos, con tu casa, en el nombre de Jesús. Conexiones divinas vamos a vivirlas en este año a su nombre. Amén. Diga, vamos a vivirlas. ¿Vamos a qué? Vamos a vivirlas en el nombre de Jesús, iglesia. Por eso no haga nada a tu parecer. Es que a mí se me parece que ese negocio está bueno, porque es que se gana mucho. Pero si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de ¿quién? De Dios. Es que a mí se me parece, es que me parece, es que me parece tan bonito. Hermano, a mí no vamos a comer en mi casa, ¿sí o no? Y llegó a la casa y comenzó a mirar. ¿Y usted por qué? ¿Y usted por qué? ¿Y usted, sí o no? Me acuerdo tanto una vez que entré a alguien en mi casa y miró el microondas. Pastor, ¿y usted por qué tiene microondas? ¿Y por qué tiene parazón? ¿Y por qué? Y yo, mi esposo nunca me habla. Y yo, ay, Dios mío, perdóneme la ignorancia mía trae esta señora acá, Dios del cielo, Padre de la gloria, Padre bendito. La gente no puede ver, no por mala, sino por la vida que lleva. Y lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Se lo ha ganado de rodillas. Su fe, su oración. Amén. Y como usted no anda diciendo, es que yo como los fariseos, yo lo paso orando allá en las calles, allá así. No, en lo secreto. ¿A dónde? Y solo lo ve Dios, y Dios te recompensará en público a su nombre. Diga, en público seré reconocido a su nombre. Que Dios te va a bendecir. Pero para eso fue lo secreto. ¿A dónde fue? A orar allí sin cesar. Y Dios nos habla de esto, una activación divina, celestial. Y dice la palabra, y el día siguiente, mientras ellos llegaban,
Se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora de las 12 del día. Y tuvo hambre. Quiere decir que Pedro estaba como usted y yo, como en ayuna, porque no había que desayunar. No, declaró ayuno ese día a su nombre. Amén. Estaba como en ayuno, dice la palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Qué bueno nuestro Dios. Entonces tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras la hermana, la que estaba en la cocina, le preparaba algo, dijo: Pedro, ¿qué le gusta? Un pescadito ahí de la playa, ¿sí o no? Un salmoncito, ¿sí o no? No, hombre, otro pescadito por ahí. Un bagrecito, ¿qué más? Un palgo rojo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Chigüiro, dice el otro por allá, ¿sí o no? Con yuca y papa, ¿sí o no? Perito, ya le hago el sudadito, ¿sí o no? Entonces le sobrevino una ¿qué? Éxtasis. ¿Qué le vino? Diga, una visión. Entonces, mire Dios cómo hace perfectamente la unidad. Diga, la unidad. El mismo espíritu, la misma gloria, lo mismo que tuvo con Cornelio. Ahora Dios se lo está trayendo ¿a quién? A Pedro. ¿Se lo está trayendo a quién? Porque era la única forma para que Pedro entendiera. Porque Pedro, si fuera apóstol, fuera el columna de ahí de los apóstoles, fuera lo que fuera, el super espiritual, pero no podía entender esto si no hubiera sentido lo mismo a su nombre. Amén. Amén. ¿Cómo hace una embarazada para decirle a otra que el embarazo es bonito? Pues estar embarazada. Estar embarazada. ¿Cómo le hace a otro para decirle: mire, es que orar es bonito? Así es que yo también lo experimento a su nombre. Entonces aquí lo estaban experimentando los dos. Dios estaba activando, Dios estaba relacionando todas estas cosas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo para este año. Este ayuno, la oración. Dios dice: métete a orar, levántate. ¿Cuánto hace que usted dejó orar? ¿Cuánto hace que dejó el cuarto de Dios? Dejó el altar de Dios. Vuelva, está diciendo Dios. ¿Qué le está diciendo? Vuelva. Y vio los cielos como abiertos. Otra característica de la oración. ¿Qué va a traer? Cielos abiertos. ¿Ya usted lo había visto en estos pasajes? Lo que hace la oración. Hermano Jaime, ¿qué va a traer? ¿Y cuánto necesitamos el año 25 con cielos abiertos? Cielos abiertos. Se le abrieron ¿qué? Los cielos espirituales. Se le abrieron los cielos de la gloria. Se le abrieron los cielos del ministerio. Se le abrieron los cielos del hogar, los cielos de los hijos. Porque para todo hay un cielo especial a su nombre. Amén. Aquí hubo los cielos de la revelación especial. Los cielos de la economía es diferente. Los cielos, hay un cielo especial para cada cosa. ¿Cuántos quiere que los cielos se le abran a cada uno de ustedes? Amén. Amén. Levanta tus manos. ¿Cuál es el cielo que le diga? Papá, los cielos de esto, los cielos de la salud, los cielos de no sé de qué es, que se le abran sus cielos. Y vino una visión, vino una revelación. Dice la palabra en este verso. Dice la palabra de Dios, algo maravilloso, algo grande de parte de papá Dios. Y tuvo gran hambre, dice, y vio los cielos abiertos, que descendía algo semejante a un lienzo a su nombre. ¿Qué se le presentó en los cielos cuando que bajó? Un lienzo, dice la palabra, que atado de las 4 puntas y era bajado a la tierra. ¿De dónde vienen las bendiciones? ¿A dónde? Diga, a mi tierra. Diga, a mi casa, a mi vida. Lo que Dios dice, lo que tú necesitas saber, entender, Dios se lo va a bajar a ti, a su nombre. Dios se lo va a bajar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Va a llegar, mira, ahí le traje la sanidad, recíbala. Ahí le traje la sanidad, recíbala. Ahí te traje la victoria, la completa libertad, recíbala. Dios le trajo la claridad. El cual dice en el verso 2, el cual había de todos los cuadrúpedos,
terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro necesitaba, Dios se adelantó antes que llegaran los que ya venían, ¿sí o no? Ya venían unos por ahí, ¿sí o no? Ya venían unos muchachos a invitar a Pedro a la casa de Cornelio, ¿sí o no? A decirle lo que estaba pasando. Y dice, y vino una voz, le dijo, levántate Pedro, y mata y qué, coma, ¿sí o no? Entonces vino la preparación de Pedro. Diga, la preparación de Pedro. Amén. Entonces Dios habla, mire, lo que usted no sabe Dios se lo va a revelar. Pedro era judío, y era un judío de esos sermos, era un judío de esos boyacos a su nombre. Amén. De esos boyacos que si no se le sirve papa se pone bravo, hermano. ¿Sí o no? Ofenda a un boyaco, ya lo almorzar y no le papa, ¿sí o no? Ojalá una semana, ¿sí o no? Se le viene donde está. Se viene y se lleva un bulto de papa por donde vive, ¿sí o no? Porque se enseñó de esos. Así era Pedro, un Galileo de esos, pero judío, que cumplía la ley, ¿sí o no? ¿Y qué eran los gentiles para él? Inmundos. ¿Cómo era? Inmundo. En Dios le puso en ese lienzo todos los animales como inmundo. ¿Y qué le dijo? Mata y coma. Pero yo no he comido conejos, yo no he comido bagre, yo no he comido águila, yo no he comido esos animales con pisuñas, Señor. Yo no he comido, Señor. ¿Cómo me dice mata y coma? ¿Sí o no? El Señor preparó el corazón, el espíritu, el ministerio de Pedro. Dios está, hermano, preparando tu espíritu, preparando tu alma, preparando tu cuerpo para lo que viene es grandioso, porque es del reino, es del cielo. Amén. ¿Sí o no? Póngale un conejo asado a Emily a ver si no lo come, a su nombre. Alabado el nombre de Cristo. Así es, iglesia. Y el otro dice, póngame un paso de marrana y si no me lo como. ¿Sí o no? Pero para Pedro no podía hacerlo porque era como, era judío y ellos no comían esta clase de animales. Pero Dios lo preparó, dijo, mata y qué. Entonces Pedro le dijo, Señor, porque ninguna cosa común, inmunda he comido jamás. Verso 15, y vio y dice, volvió la voz de la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llame usted qué, común a su nombre. ¿Qué le dijo? Yo los he limpiado, los gentiles yo los he lavado por la sangre, aquellos yo los he lavado, dice el Señor. Tú no tienes derecho a hacer acepción de personas, y el que quiera yo usar lo uso a su nombre. Dígale al que trata, Dios te quiere usar. Dígale que Dios te quiere usar. Dígale ahí a Jaime, Jaime, Dios te quiere usar, dígale. Amén. ¿Sí o no? Digámosle a la cabeza amarrada que Dios la quiere usar a su nombre. ¿Sí o no? Así es, Dios la quiere ¿qué? Diga, Dios nos quiere usar. Dios nos quiere ¿qué? Usar a todos. Dios nos quiere usar. Así póngate de tus pies. Amén. Porque Dios no hace excepción de persona. Esta bendición es para todos que está allá en el otro lado, los televidentes, en el nombre de Jesús. Que sea Dios bendiciendo. Dígale, papá, orar sin cesar, orar siempre. Va a venir una activación, una visión, visitación angelical, visitación del reino, visitación del Rey de Gloria, de la palabra. Dios le va a decir, vaya a tal lado que lo que yo tengo para ti. Y Dios va a conectar conexiones divinas, viene para ti en este año, en el nombre de Jesús, para el ministerio de Manuel, para tu familia, por el poder de Jesús. Gracias, papá Dios, por esta palabra. Bendice a la iglesia, bendice a mi hermana, a mi hermano, por el poder de Jesús. Padre, glorifícate, que sea Dios obrando, que sea Dios bendiciendo, que esta palabra trayendo esa riqueza, trayendo esa bendición. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre, por cada uno de mis hermanos, por ese pueblo entendido que se levanta a orar, a ayunar, a buscar, a recibir la unción. Hoy reciba la unción de orar sin cesar. Dice que la iglesia oraba por Pedro, la iglesia oraba por aquello, y usted va a orar, hermano, va a entrar a recibir una unción, la intercesión de la oración, papá, por sus hijos. Y eso algo va a traer, y Dios añadía que haya el número. Dios va a añadir tu familia al reino. Dios va a añadir a la casa de Dios tu familia. Dios va a salvar tu casa. Dígale, Padre, porque entramos en
en una activación de reino, en una activación para este 2025, en una activación por el poder de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios de gloria. Aquí estamos, papá, orando, creyéndole, papá Dios, por estas bendiciones que hoy coloca delante de nosotros, esta palabra de poder, de bendición. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Padre, mira a tu pueblo, mira a cada hermano en el poder de Jesús. Bendígale, papá. Entra, toda la iglesia entra, toda la audiencia entra en esta bendición preciosa del Espíritu de Dios. Padre, mi hermano, levántale, Padre, donde vamos a tener conexión, relaciones divinas, papá, semillas de Dios, papá, bendiciones, donde Dios va a otorgar, donde los cielos se abren, donde la bendición va a venir, donde Dios va a aclarar, donde Dios le va a decir, donde Dios te va a sacar de duda, donde Dios va a poner la palabra precisamente, donde no habrá duda, no habrá dudas en este año en lo que tú ores, va a haber duda, sino va a haber confirmación de Dios, afirmación de la palabra, afirmación del Espíritu de Dios en cada persona, en cada uno de ellos. Gracias, papá. Defiéndalos, guárdalos en el nombre de Jesús, hermano. Levanta tus manos y diga, papá, levántame en oración. Yo quiero aprender a orar, Padre. Si aún no aprendí, hoy recibo la dirección, hoy recibo la enseñanza, hoy recibo la palabra, hoy recibo bendición, hoy recibo bendición, hoy recibo bendición. Padre, muchas gracias, papá Dios. Bendiga a mi hermano, Padre, sánale, defienda esa paz que te invada, esa paz de Dios que llena toda tu casa, todos los tuyos, tu vida, y que todo lo que emprenda, que Dios te guíe en el temor, en la obediencia, en la justicia, en la rectitud. Gracias. Era un hombre piadoso, apartado, temeroso con toda su casa. Cornelio, hermano, Dios lo conectó con Pedro. Hay conexiones del reino. Papá, bendígalo, guárdalo en el nombre de Jesús. A su nombre. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Despedimos de la amable audiencia. Dios les bendiga. Nos vemos mañana por este mismo horario. Muchas bendiciones y que la paz. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz.